Bueno, hemos venido aquí a Campo Robles y hemos quedado con Gerardo y Marta pues para hacer la ruta del Sendero del Molón. Mira, bueno, aquí están Gerardo y Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, buenos días y además un día espléndido ahora ya de cara al verano. Muy bien. ¿Qué ruta vamos a hacer? La ruta que vamos a hacer es un PR que nos lleva al Picarcho, que es las peñas que hay a la derecha, subimos al yacimiento del Molón, un yacimiento celtíbero, y bajamos al centro de interpretación, donde nos explicarán un poco todo lo que es el yacimiento y la cultura ibérica. Bueno, tiene buena pinta la montaña del Molón, si os parece vamos a empezar a caminar y hacemos la ruta, ¿vale? Bueno, estamos ya subiendo a la montaña, al Molón, pero veo que aquí hay una construcción. ¿Qué es exactamente? Sí, Carlos, pues nada, esto es, aquí les llamamos barracas, apriscos, teñas, y bueno, son construcciones que se hacían para la ganadería, hoy están en desuso, pero es importante la red que había, porque además también hay cañadas y cordeles por donde pasaba la ganadería. Y es algo que está ahí y es testimonial, pero bueno, ya digo que no se usa. Sí, bueno, además hemos visto un pastor ahora hace poco con el Sí, rebaño. como habéis visto al comienzo de la ruta, había un rebaño pastando en el cereal, que ya se ha segado. Y bueno, aquí es importante la ganadería todavía porque quedan alrededor de 3.000 cabezas de ganado ovino. También hay caprino, pero menos. Muy bien. Bueno, pues vamos para arriba, vamos a por la montaña. Vamos a Venga, por ello. Vale. Bueno, Clara, eres la vocal de Montaña Inclusiva de la Federación Valenciana. Cuéntame un poco, ¿qué hacéis en la vocalía? Bueno, pues como nuestro nombre indica, que es Vocalía de Montañismo Inclusivo y Solidaridad, hacemos varias acciones para el fomento del montañismo inclusivo para personas con discapacidad. La verdad que actuamos en 3 ámbitos, tanto en el educativo, realizando pues desde excursiones en aquellos colegios que hay algún niño con algún tipo de discapacidad acompañándoles. También realizamos formaciones para profesores, guías de montañismo, etc. También estamos en el ámbito de la competición. Este año hemos sido pioneros aquí en la Comunidad Valenciana en carreras por montaña con barra direccional para personas con discapacidad visual. Y también estamos en el ámbito del ocio y la recreación. Pues en este ámbito hacemos desde acciones como el encuentro de sillas de montaña, jornadas de nuestra vocalía, y utilizamos pues como herramientas la silla de montaña para personas con movilidad reducida y la barra direccional para personas con discapacidad visual o impedimento visual. Bueno, yo creo que tenéis un campo importante, un campo entre lo deportivo y lo social, por lo que yo veo, ¿no? Quiero decir que la gente, estoy viendo que se está animando, estas personas que tenían estas dificultades a salir a la montaña gracias a la Julet, a la barra, ¿no? Así es. Sí, bueno, sí. Perfecto, pues bueno, que sigáis con la vocalía, ya sabes que el apoyo de la Federación para que sigamos trabajando y que sea más accesible la montaña para todos. ¿Te Eso parece? es. ¿Seguimos caminando? Seguimos. Bueno, Gerardo, ya hemos llegado arriba a la montaña del Poblado. Bueno, la verdad es que es espectacular el sitio. Bueno, cuéntanos qué es un poco esto. Esto es lo que nosotros llamamos la Gallarda del Molón. Es una meseta de altura que tiene aproximadamente 2 hectáreas de superficie. Y aquí, bueno, lo chocante, lo curioso es que ha sido ocupada pues, a lo largo de la historia. Si habéis comprobado, hemos visto la muralla, que es una muralla de la época ibérica, siglo VII a.C. Y bueno, hacia allá tenemos la defensa natural, que no les podrían atacar. Este era un poblado fortificado en altura. Y bueno, lo curioso es que esto es las casas donde está el poblado, hay un lagar, y después veremos hacia allá que hay también una ocupación musulmana y hay una pequeña mezquita rural, porque también nos ocuparon los bereberes.
Y también, como curiosidad, de la guerra civil hay una caseta que controlaba un aeródromo que había en la Cañada de Mira, hacia allá, hacia el oeste. Pues si te parece, seguimos caminando, vamos a recorrer todo el poblado. Recorremos todo el poblado. Aún nos queda además el bien. Centro de visitantes, ¿no? Sí, nos queda el centro de interpretación, que ahí vais a poder disfrutar un poco con imágenes de cómo piensan los historiadores y los arqueólogos que era la realidad de todo esto. Bueno, pues vamos a seguir el camino. Vamos ¿vale? a seguir. Venga. Faustino, bueno, como alcalde de Camporrobles ya hemos hecho la excursión al poblado del Molón, pero bueno, hemos llegado al edificio. ¿Qué es exactamente el edificio? Este edificio es una recreación de lo que se supone que hace unos siglos teníamos en la parte alta del Molón. Es un centro de interpretación, se abre al público los fines de semana, contactando con una empresa, se pueden hacer visitas guiadas y ver la parte alta y, por supuesto, el centro de interpretación. Bueno, la verdad es que es un buen complemento porque hemos hecho la excursión caminando, nos ha dado tiempo para ver una serie de cosas relacionadas con la ganadería, subir a la cumbre del Molón, que la verdad es que es una plataforma magnífica, y luego ya venir aquí, o al revés, y hacer la visita. Y preguntarte, alcalde, ¿qué otros recursos turísticos tiene el municipio? Bueno, el municipio tiene un camping con cabañas de madera, tenemos una zona de caravanas con 7 plazas, tenemos un campo de fútbol, tenemos una zona de pádel, frontón y 3 casas rurales, con lo cual más o menos la demanda turística de la zona estaría cubierta. Pues muy bien, alcalde, la verdad es que el municipio tiene una oferta además de senderos que está bien, que te permite recorrer todo el Molón. Y bueno, yo, si te parece, vamos a visitar el centro de interpretación. De acuerdo. ¿Vale? Vale.